Hola a todos, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes una palabra de parte del Señor. Y hoy tengo una palabra muy interesante que es necesaria para el cuerpo de Cristo, o por lo menos entenderla. Es el don de la palabra de sabiduría. Cuán necesario es este don en todos los ámbitos. Pero en el caso del don de la palabra de sabiduría, es una operación del Espíritu Santo, una manifestación. La palabra don en griego la palabra charis o charisma, es decir, es una charisma del Espíritu Santo. Y también en Primera de Corintios capítulo 14 dice que Él reparte charismas o dones a quien Él quiere. ¿Cómo podemos definir el don de la palabra de sabiduría? El don de la palabra de sabiduría se define como una porción de la sabiduría total de Dios, impartida a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo, ya que Él es el único que puede compartir esta palabra de la sabiduría total de Dios. Él es el único que lo puede hacer, lo hace de forma sobrenatural, es decir, usted no adquiere el don de la palabra de sabiduría estudiando mucho la Biblia, sacando textos, qué sé yo, leyendo libros, estudiando mucho en su computadora. No, es una impartición de repente, repentina, es un charisma de parte de Dios. Entonces, tiene su propósito. Bíblicamente le voy a enseñar tres propósitos. Por ejemplo, meditamos en Lucas capítulo 5, verso 4. Esta es la historia de la pesca milagrosa. ¿Cómo es que ocurre la pesca milagrosa? Cristo da una palabra de sabiduría. Él dice, boga mar adentro, tire la red a otro lado. Y ahí de repente ocurrió la pesca milagrosa. Entonces, una palabra de sabiduría puede traer un milagro cuando genera una convicción en el que escuchó la palabra de sabiduría. Entonces, hay mucha palabra de sabiduría dada desde los púlpitos, pero el pueblo no se genera esa convicción. Recuerde que Pedro dijo, he trabajado toda la noche, no he pescado nada, pero en tu palabra, en esa palabra de sabiduría, yo voy a moverme en fe y voy a creer. Entonces, cuando la palabra de sabiduría genera convicción en una persona, ocurre un milagro. Segundo, Mateo capítulo 21, versículo 1 al 7 es la historia de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Acuérdese de esta escena en la que Cristo le dice a los discípulos, vayan, entren en la ciudad, van a encontrar un pollino atado y va a salir el dueño. Cuando el dueño salga, díganle, el Señor lo necesita. Y él va a entregar el pollino. Y ocurrió un milagro también. Entonces vino una palabra de sabiduría. Y cuando ocurrió la palabra de sabiduría, ellos caminaron en obediencia. Dios preparó el corazón de la persona para que cuando reciba la palabra de sabiduría, se active el milagro, se active el mover de Dios, si se puede decir de esa manera. Entonces, segundo principio, cada vez que Dios tiene una palabra de sabiduría, Dios ya preparó el corazón de quien la va a recibir. O invertamos la definición. Usted tiene que preparar su corazón para recibir la palabra de sabiduría. Si no, la palabra de sabiduría no va a tener efecto en nuestra vida. El efecto de una palabra de sabiduría casi siempre es milagroso. Casi siempre es milagroso. Tercero, Hechos capítulo 6, versículo 1, 4. Es la escena en la que Pedro y los apóstoles tienen un gran estrés porque tienen que predicar, tienen que orar, tienen que enseñar y no solo eso, tienen que administrar las finanzas de la iglesia porque todo el mundo está vendiendo sus propiedades y están trayendo a los pies de los apóstoles sus ofrendas voluntarias, que son muchas, y tienen que sostener a las viudas, a los pobres, a los huérfanos y toda esta cuestión. Entonces, viene la palabra de sabiduría a Pedro y dice, es necesario que levantemos varones llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, de buen testimonio, para que ellos sirvan la mesa. Y se levanta un nuevo departamento del diaconado y un nuevo servicio. Entonces, la palabra de ciencia viene a generar nuevos ámbitos ministeriales en este sentido. Viene a resolver problemas, viene a resolver disputas, viene a resolver conflictos. O cuán necesaria es la palabra de ciencia cuando en la familia hay problemas, disputas, conflictos. Hay situaciones que no se pueden solucionar con humana sabiduría y necesitamos la intervención divina de parte de Dios. Entonces, pregunta,
¿Quiénes normalmente tienen la palabra de sabiduría? Por lo general la cargan los pastores, porque ellos llevan la palabra al rebaño, a las ovejas, al pueblo en general. Entonces, ¿cuál es la actitud que tiene que tener el pueblo para recibir este beneficio? Tener convicción, decir, voy a recibir la palabra. Siempre hay palabra de sabiduría escondida entre los mensajes. También la tienen los profetas y también la pueden tener los hermanos común. Por lo general, se mueve mucho la palabra de sabiduría en la consejería, en la oración. Orar con palabra de sabiduría es extraordinario. La intercesión hecha con palabra de sabiduría es poderosísima. Entonces, la palabra de sabiduría, mis queridos amigos, oyentes, es muy útil y muy necesaria, es bíblica y es poderosa. Entonces, no confundamos a la palabra de sabiduría con la filosofía o con lo que humanamente podamos entender nosotros, ya que es una palabra repentina que viene y está conectado con algo sobrenatural. Todo lo de Dios es sobrenatural, o sea, está por encima de lo normal y de lo natural. Y Dios usa casi siempre la palabra escrita para darnos una palabra de sabiduría. Claro que también viene una palabra de revelación. Entonces estemos abiertos, estemos abiertos. La gente que se resiste a la palabra de sabiduría no llega a ese paso de bendición, de pesca milagrosa, de acceso sobrenatural, de soluciones de disputas y cosas extraordinariamente maravillosas. Amén. Espero que esta palabra te haya bendecido y el don de la palabra de sabiduría haya sido un poco más ampliado en tu conocimiento y sirva de bendición. Si esta palabra ha sido de bendición para ti, dale por favor compartir para que mucha gente tenga mayor conocimiento. Hay mucha tela más que cortar en este rollo, pero pues creo que esto es lo útil y necesario para que usted pueda tener mayor entendimiento. Un abrazo, soy el profeta Iván Orlando y muchas bendiciones.